Pero es verdad que la reducción de jornada está generando mucha controversia en la calle, porque ¿es buena, es mala? ¿Qué pasa con la reducción de jornada? Y la pregunta es, Antonio, ¿solución o problema? O sea, Antonio, la economía está llena de grises, al igual que el arte o cualquier tipo de ciencia. La economía está llena de grises y como tal, la solución, o sea, la respuesta a esta pregunta es depende, Antonio, depende. Y muchas veces me critican porque no me mojo lo suficiente, pero es que no me pueda mojar. Es que en economía 2 más 2 muchas veces no son 4, Antonio. Bien apuntado, Antonio, y como decía, depende. Y depende de múltiples factores. Como decía, como la subida del salario mínimo. ¿Afecta bien? ¿Es positiva o negativa el salario mínimo en la economía? Cuanto más mejor, pero depende de cómo esté la economía. Es decir, por ejemplo, ha habido subidas de salario mínimo en economía que efectivamente han sido positivas o han sido neutras, pero es verdad que en otra economía han podido ser negativas. Es decir, una subida de salario mínimo o una reducción de jornada en este caso no es positiva o negativa per se, sino dónde se aplica. Entonces, claro, depende, entre otros, de múltiples factores, como decía, y uno de ellos es la productividad del trabajador y del mercado laboral. De hecho, Antonio, si la retribución del trabajo no estuviera en relación con la productividad, sino con la sensibilidad o la generosidad del legislador, lo primero que cabría preguntarse es ¿por qué no se reduce la jornada a 30 o a 10 horas? ¿Por qué no? Pues obviamente porque depende en gran medida de la productividad marginal del trabajo, que son los salarios. ¿Qué pasa? Que en España es una economía que lleva la productividad estancada, no solo en España, en muchos países de la Unión Europea, pero nos atañe a España, lleva estancada mucho tiempo. También en Córdoba lleva estancada más de 20 años. Entonces obviamente no se puede reducir la jornada en gran medida. Pero Antonio, lo que ya comentaba contigo y que voy a recalcar aquí, y que es importante saberlo, ya en España hay millones de trabajadores que tienen la reducción de jornada, o sea, que ya trabajan 37,5 horas. Ese es un dato que muchos no sabían. Lo que pasa es que esa reducción de jornada va a afectar, entre comillas, o ya lo veremos en el largo tiempo, en el largo plazo, va a afectar negativamente a trabajadores con menor capacidad y que aportan menos valor añadido a la economía. Es decir, trabajadores que aportan el salario mínimo, que estén cobrando el salario mínimo, que son la inmensa minoría de los españoles. Por lo tanto, esta reducción de jornada puede ser negativa en algunos casos porque la productividad de la economía española está mermada, pero tampoco va a ser un descalabro como se habla. O sea, puede ser negativa, pero tampoco es que venga el coco. Por supuesto, para el trabajador de a pie, obviamente, seguramente será una noticia inmejorable. Pero claro, al final los platos rotos se le quedan en casa al empresario, es decir, que hay muchas veces que no solo el trabajador, es lo que siempre se dice, debe pagar los platos rotos de una crisis económica o de tal, ¿no? Pero es verdad que es que la productividad de las empresas españolas, como pymes, que son el tejido empresarial español, son la carnicería que todos conocemos en la esquina del barrio que la lleva el padre con su hijo. Es decir, ese es el tejido empresarial que hay en España. Entonces, subir de los costes, que es eso, una reducción de jornada, es reducir costes de forma coactiva, porque estás quitando horas de trabajo a trabajadores que no son productivos, no porque no sean productivos porque sean malos, sino porque la productividad de la economía española no es productiva, está reduciendo horas pagando lo mismo, por lo tanto los costes se están elevando. Pero claro, esto habría que ver, y ya lo veremos en la siguiente entrega, cómo afecta y a cuántas empresas afecta, que eso al final puede ser o no una muestra representativa de lo que nos espera en el futuro inmediato, Antonio.